Bienvenido a Listas Sorprendentes, hoy les traigo, el día que derrotaron a Mike Tyson. Suscríbete y activa la campana para más vídeos. Miremos más detenidamente el récord de Tyson hasta el momento: 37 peleas ganadas, ninguna perdida, 32 por nocaut. 17 de sus rivales no habían logrado pasar del primer round. Las apuestas para esa noche estaban 42-1. O dicho de otra manera, nadie en su sano juicio pensaba o creía, no había siquiera espacio para la fe, que Douglas tuviera la más mínima chance de ganar. Tal vez nadie pensaba, ni siquiera él mismo, que pudiera hacer una pelea pareja. Douglas era un paquete que le habían puesto enfrente al campeón mundial para recaudar algunos millones de dólares hasta que apareciera otro compromiso más complicado. Nada nuevo. Con Joe Louis se inventó ese de Boom of the Month, el paquete del mes. Un boxeador sin posibilidades frente al campeón reinante. ¿Pero quién era Buster Douglas hasta ese momento? Nadie. Un ejemplo. En una de las conferencias de prensa previas a la pelea, luego de comparecer Tyson, le tocó el turno a Buster. Mientras él ingresaba, cientos de periodistas se levantaron y dejaron sus asientos. A nadie le interesaba lo que tenía para decir. Uno de ellos le preguntó: ¿Vos sos Buster Douglas, no? Ocupaba el 7º puesto del ranking, pero las grandes victorias, siquiera las grandes performances, brillaban por su ausencia en su récord profesional: 28 ganadas, 4 perdidas, 1 empate. Su padre también había sido boxeador. En 1976 peleó, y perdió, frente a Víctor Galíndez en el Luna Park. Buster Douglas había encadenado una serie de 6 triunfos que lo pusieron frente a Tyson. Pero él era un escalón más para arribar a la pelea que todos esperaban: Tyson Holyfield. Douglas no debía ser el actor protagónico de esta historia. Ese no era su destino. Pero él no se resignó. No llegaba en un buen momento personal. Su madre había muerto 3 semanas antes. Estaba sumido en la tristeza del duelo todavía. Otra preocupación era que en esas semanas le habían detectado a la madre de su hijo una severa enfermedad en el hígado. Para empeorar la situación, a él se le desató una fuerte gripe el día anterior al combate. En sus buenos momentos era un boxeador duro, valiente y hasta con velocidad. Pero esos momentos no eran demasiados, porque tenía problemas con el peso y carecía de la disciplina necesaria para entrenar a conciencia. Los periodistas especializados esperaban otra masacre breve. No más de 2 minutos de acción. Larry Merchant, tal vez el comentarista más famoso de Estados Unidos, dijo: «Esta pelea está terminada antes de empezar. A lo sumo terminará unos pocos segundos después». La primera sorpresa de la noche se dio en el primer round. Douglas no tenía miedo, no escapaba por el ring. Se plantó y presentó batalla, cambiaba golpes con furia. No parecía una gran táctica. Solo parecía un honroso certificado de pronta defunción. Pero había algo en esos rounds. Una presencia, algo que no quisimos ver en ese momento. Mike Tyson no era el mismo. Su estado físico era inferior al habitual y su ferocidad, más escasa. Algo de ese instinto bárbaro, de esa fruición por golpear al rival con toda su fuerza, se había desvanecido. Sus movimientos estaban aletargados, no le encontraba la vuelta a la pelea. Douglas, en cambio, estaba rápido y tenía una táctica: usar el jab para mantenerlo lejos, para molestar a su rival. Y de cuando en cuando asestarle un buen golpe. De esa manera, aceptando intercambios, se exponía a que en algún cruce Tyson lo noqueara. Su táctica tampoco era suicida. Cada vez que se veía desbordado acudía al clinch, a abrazarse al campeón del mundo para detener las acciones. Al finalizar el 5º round, las acciones estaban parejas. Douglas había metido tantos buenos golpes, o quizás más que Tyson. Pero casi nadie se preocupaba. Todo hacía suponer que Douglas se cansaría o que Tyson haría predominar su potencia, pero en ese descanso, un párpado de Tyson se hinchó como un globo, el ojo estaba cerrado. Los siguientes asaltos fueron parecidos. En el 8º, Douglas se envalentonó y dominó a Tyson. Pero faltando muy poco para el final, cuando el retador lo acosaba contra las cuerdas, Tyson sacó un furibundo uppercut de derecha. El impacto fue pleno, y levantó, literalmente, a Douglas por el aire. Quedó tirado en la lona de espaldas. Cuando la cuenta llegó a 9 se puso de pie. Apenas le dieron el pase sonó la campana salvadora. Pero esa cuenta no fue normal. Fue la larga cuenta. Parecía como si el referí Octavio Meiran tuviera dificultades para recordar el orden de los números, hacía todo en cámara lenta. Tardó 14 segundos en contar hasta 9. Cuando todos pensaron que el orden se había restaurado, la pelea continuó. En el 9º round, Tyson salió a definir el match, a terminarlo. Desprolijo, ciego, sin energía.
Se vació en menos de un minuto. Douglas se fue restableciendo. En el siguiente asalto, llegó la gran sorpresa. Douglas esperó al campeón, y lo conmovió con uppercut. Luego, una seguidilla de cruzados con ambas manos. Las piernas de Tyson flameaban. Buster Douglas seguía atacando. Tyson agotado no se defendía, apenas lanzaba algún golpe desmañado. La falta de costumbre, o la confianza excesiva, no considerar que existiera la posibilidad de la derrota, hizo que no intentara siquiera trabar al rival. De pronto, una seguidilla de rápidos jabs, un golpe ascendente y 4 o 5 directos. Todos certeros, definitivos. Tyson cayó de espaldas, sin respuestas. Meiran siguió con sus dificultades matemáticas. Agachado cerca de la cara del campeón desparramado le mostraba los dedos. Tal vez Tyson creyó que uno de los efectos del knockout era ver todo suceder a menor velocidad. En una imagen indigna para sus antecedentes, Tyson absolutamente obnubilado, gateó por el ring. Tomó, como pudo, el protector bucal que había salido volando y no acertó a ponérselo en la boca. No estaba para asuntos de motricidad fina. El protector entró perpendicular a los dientes y más de la mitad de él quedó afuera. El referí no sabía cómo demorar la cuenta. El campeón se puso de pie, pero sus ojos estaban vacíos y las piernas endebles. Se balanceó hacia adelante, y Meiran lo abrazó antes de que volviera a la lona. Todo había terminado. Buster Douglas era el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, el más sorprendente campeón de la historia. La transmisión original en inglés, la de HBO, es una buena prueba de la sorpresa, del shock que produjo ese knockout. Mike Tyson ha sido noqueado. Increíble. Eso había en su voz. Incredulidad. Y estupor. Luego un silencio. Un largo silencio. Casi 10 segundos en televisión es una eternidad. Nadie sabía qué decir. Una situación inefable. Estos profesionales del micrófono a los que las palabras le aparecen a borbotones habían quedado mudos. El comentarista intenta hacer su trabajo, era él el que debía hablar. Lo que acaba de hacer Buster Douglas hace que La Cenicienta parezca un cuento sin fuerza, una historia mal contada. El relator recupera su forma. No hay otra manera de llamarlo. Es la mayor sorpresa en la historia del boxeo. Tyson a sus 24 años ya había dado lo mejor de sí. Los problemas personales lo habían consumido. Disputas con el manager, cambio de entrenador, escandaloso divorcio con su esposa Robin Givens, violencia. Ya no se entrenaba como antes. Creerse inexpugnable lo terminó de liquidar. Luego vendrían las denuncias por violación, el juicio, la prisión. Buster Douglas enfrentó 8 meses después a Evander Holyfield. Desde la tapa de la Sports Illustrated se lo anunciaba como el nuevo Rocky. No fue así. Su reinado fue mucho más breve que el de Balboa. La bolsa por su primera defensa fue de $24 millones, contra Tyson había firmado por $1.300.000. Holyfield lo noqueó en el primer round. El sueño había terminado 4 años después. Su fortuna se había evaporado. Debía empezar de nuevo. Pero ya había hecho historia. Había dado el gran batacazo en la larga e ilustre saga de los pesos pesados.